Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta tarde de miércoles que está lloviendo. Te damos gloria y honra. Y en esta hora despertamos nuestra mente, pensamiento, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Espíritu Santo, y que su voz llena de amor, llena de gracia, de misericordia, pero sobre todo, Señor Jesucristo, que su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos las da, y que todos los que están aquí, los hijos espirituales, pues salgan edificados y sean llenos de su presencia y de su sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, preguntándole al Señor qué es lo que quiere hablar hoy. El Señor quiere hablar hoy de ser persistente en edificar tu familia para ganar la batalla en tu familia, ¿sí? Sé persistente en edificar tu familia para ganar la batalla en tu familia, ¿sí? Sabemos que nosotros como varones, como hombres, como Dios es la cabeza de la iglesia, el varón es la cabeza de su familia. Y entonces para nosotros los hombres vamos a entregar cuentas a Dios por nuestra esposa que Dios nos dio, por los hijos que Dios nos dio. Porque eso dice la palabra, de eso nadie se escapa. Tanto los impíos que no conocen a Dios, que siguen una religión, para el pueblo de Dios, como nosotros ya sabemos, que al estar en su presencia de Dios, ahí Dios nos va a demandar qué hicimos con nuestra familia, qué hicimos con nuestros hijos, pero sobre todo con nuestra familia, ¿verdad? Mi esposa y mis hijos. Entonces, sabemos que en la vida, desde que inicia una relación, pues se va uno conociendo. Y generalmente en el camino de Dios Él va ordenando. El Señor ha hablado que Él está en contra del adulterio, que tener una esposa y tener una relación sexual fuera del matrimonio, eso es adulterio. Y fornicación es cuando hay dos personas que están en la iglesia que no han hecho su relación delante de Dios y que nada más están teniendo sexo sin legalidad de Dios. Entonces el enemigo, Satanás, empieza a atacar ahí, y por eso no viven en bendición, viven en maldición. Y entonces el enemigo está empeñado en destruir la familia, destruir el matrimonio. Entonces el Señor quiere que nos volvamos a edificar, que nosotros, Él nos usa para edificar nuestra familia. En el domingo, cuando la levita Esperanza estaba orando, pues me gustó, y ahí me habló el Señor que Él quiere que me vuelva a enamorar de mi esposa como cuando me conocí la primera vez. Y entonces el Señor me ha venido hablando a través de la semana. Cuando tú conociste a la mujer que yo te di, cómo la tratabas, cómo eras, y ahora tienes que volver a eso que has dejado hacer. Cosa que pues quiero testificar de que Él me sigue enseñando, y que pues me está enseñando que primero es Dios y en segundo lugar es mi familia. Yo voy a entregar cuentas de mi familia, y eso es primero antes de la iglesia, que vamos a ver ahorita. Entonces, pues realmente nosotros tenemos que cultivar ese amor diario, con decirle, ¿cómo estás, amor? Como decirle, ¿qué te hace falta? ¿Estás cansada? O darle masaje en los pies, o un ramo de flores, o hacerle de comer. Ayer, pues, después de tanto tiempo no le había hecho algo a mi esposa, y hoy el Señor le he pedido que me vaya educando para atenderla. ¿Por qué? Porque en la vida hay pruebas de salud, hay pruebas de enfermedad, y entonces dice la palabra que es mejor dos que uno. Por eso Dios permite el matrimonio, y el de valorarse y apreciarse. ¿Por qué? Porque a veces una relación que no empieza en el orden de Dios, que no se establece en la palabra de Dios, en el mundo se casan por interés. Si tiene casas, propiedades, estudió, camionetas, me caso, ahí los padres influyen para que se case.
pero sabemos que esas riquezas en un momento determinado se pierden y entonces pues se desbarata ese matrimonio porque nada más se hizo por relación económica. Y cuando tú vas a casarte, se casas por bienes mancomunados o bienes separados. Bienes mancomunados es que todo lo que haga tú como varón y tu esposa es para la familia, ¿sí? Entonces desde ahí nosotros debemos de estar pensando siempre en unidad. En unidad, es decir, en todo lo que se haga debe estar en un conjunto, en un equipo. Y dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Requisito de los obispos, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, ¿sí? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, ¿sí? 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, la pregunta, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí? Si se dan cuenta, nos está hablando bien claro, ¿sí? Requisitos de los obispos, palabra fiel, ¿sí? Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea reprensible, marido de una sola mujer, ¿sí? Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, ¿sí? Entonces, ahí está bien claro. Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Entonces, el Señor nos está hablando en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, nos está hablando de qué es lo que se requiere para que un hombre pueda servir en la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, nos está hablando de una sola mujer, ¿verdad? Y nos está hablando de, no solamente de una mujer, sino nos está hablando que sea sobrio, que sea prudente, que sea decoroso, que sea hospedador, apto para enseñar, ¿sí? Marido de una sola mujer, ¿sí? Y luego dice al vago, no borracho, no dado al vino, no pendenciero en el 3, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí? Entonces, vemos que nos está diciendo, en el versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan desacrédito y en lazo del diablo, ¿sí? Entonces, sabemos que nosotros los hombres vamos a entregar cuentas a Dios por nuestra esposa. Así es que el Señor quiere que aprendamos a amar, aprendamos a servir. ¿A quién? Pues a nuestra esposa, a nuestra compañera, que aprendamos a ser sabio, andar con ella con sabiduría, andar con ella con prudencia, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ser fuertes, primero nuestro matrimonio debe estar fuerte, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que nuestro hogar no está en orden, tenemos que ponerlo en orden, ¿sí? Y por eso nuestros hijos han entrado en el orden, se han bautizado, ya estamos toda la familia en el orden de Dios, por la misericordia de Dios. Y yo estoy aquí, le doy gracias a Dios por la mujer que Dios me ha entregado, que pues ella asumió el ministerio, ella la llamó Dios, y porque Dios nos llamó y porque ella aceptó el llamado, pues en las pruebas, en las luchas, como decía la hermana que testificó Pilar, en circunstancias adversas y difíciles, como ustedes han visto, que hemos pasado,
aquí estamos. Y le doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes pusieron la mirada en Jesús. Amén. Y aunque mi esposa no estaba presente por cuestiones de salud, ustedes se mantuvieron firmes. Y eso quiere decir que Dios va a hacer cosas grandes con ustedes. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Gloria a Porque Dios. se están comprometiendo con Dios. Así es. Porque si y nos hacen preguntas a nosotros y nos dicen, ¿cómo es que ustedes han permanecido de pie? ¿Cómo es que ustedes han permanecido en victoria? Pues es que en las pruebas y en las luchas tenemos que agarrarnos de Dios. Hay momentos que no sabemos qué está pasando, pero Dios está alineando. Hay momentos que uno no sabe qué Dios va a dar, pero el Señor dice que confiar en Él, porque al que servimos y todo lo que nos pasa va a ser para bien, nunca para mal. Entonces, sabemos que es un tiempo en el cual Dios creó al hombre y la mujer. Primero al hombre, y de la costilla del hombre creó a Eva, ¿sí? Entonces, lo que nos ha venido enseñando el Señor, que un hogar para que camine bien siempre debe ser en acuerdo. Y siempre debe ser escuchando a la esposa, escuchando al esposo, nunca imponiendo, porque nuestra esposa no es nuestra propiedad, ¿sí? Y cuando nosotros pensamos que nuestra esposa es de nuestra propiedad, pues estamos equivocados, porque nada es nuestro, todo es de Dios. Amén. Y entonces, cuando nosotros nos casamos, también debemos tomar en cuenta a nuestros suegros, a nuestras suegras. ¿Por qué? Porque esa es nuestra familia. Y a veces cuando uno inicia, cuando uno es joven en el ministerio, piensa que nada más es la esposa. Pues aunque dice la palabra que dejará al hombre a madre y padre y se unirá a su esposo y serán una sola carne, pues no deja de ser los padres de ella parte de la familia mía, así como mis cuñados, o así como tenemos que verlos así, porque a veces nos vemos a mi esposa sí, pero a mis suegros no, los veo como enemigos, ¿sí? Y eso a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque la mujer que Dios nos ha dado, ¿de quién usó el vientre de Dios? Para que naciera nuestra esposa, pues de nuestra suegra o de nuestro suegro. Entonces es difícil cuando uno no ama a Dios y va uno rompiendo todo eso, porque no es fácil. Pero Dios te está diciendo hoy que tú tienes que edificar diario tu hogar con la palabra de Dios y con enseñar a tus hijos, amando, respetando, honrando, sirviendo, preocupándose, porque realmente no es de palabras, es de hechos. Y la mujer al ver eso, pues va a decir, mi esposo realmente me quiere, mi esposo realmente se preocupa por mí, mi esposo realmente me da libertad para exigir, para pensar, no se impone. Entonces, Dios nos ha venido hablando que el hombre no debe estar, como dice el mundo, que detrás de un hombre está una gran mujer, así dice el mundo. Esa es una actitud equivocada, que dice que de un hombre que ha triunfado es porque una mujer está atrás, pero eso no es correcto. Y ustedes han visto que mucha gente que dice, es que allá en esa casa manda la mujer, es que allá en esa casa manda la mujer, o en esa casa manda el hombre. Entonces Dios está cansado del machismo y del matriarcado, romper eso. Porque el hombre es la cabeza, pero no porque sea la cabeza se va a imponer con la mujer y la va a tener aquí sujeta. No, ni la mujer al hombre tampoco así, ¿sí? Sino que debe ser en amor, ¿sí? Entonces, la mujer cuando está delante es matriarcado, y la mujer cuando está atrás del varón se llama machismo. Y la mujer debe ir de este lado, derecho, como cuando te casaste en el registro civil. Y así los dos en un mismo acuerdo. Porque la actitud incorrecta es que la mujer está atrás y todo lo que yo digo ya tiene que hacer. Pues no, porque tiene que ponerse un acuerdo. Entonces, Dios nos va enseñando. Entonces, nos está bien claro aquí que sabe gobernar su propia casa. O sea, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No se puede. Tiene que haber un orden. Por eso tú debes de recordar
que tú y yo como hombres vamos a entregar cuentas de la esposa que Dios nos encargó. Y a veces, ¿qué pasa? Que el hombre y la mujer no se quieren casar porque dicen, ay, a ver si les va bien. Y si no, cada quien por su lado. Pero ya nomás quieren tener sexo, relación sexual, pero sin compromiso. Y en el adulterio, igual, aunque tienen compromiso, pero nada más de papel. Porque de hecho, tanto el hombre puede ser infiel teniendo su esposa, o la mujer puede ser infiel teniendo su esposo, que eso no le agrada al Señor. No, eso no debe suceder. ¿Por qué? Porque si Dios permitió que tú tuvieras una esposa, fue Dios. Y si la mujer le permitió que tuviera un esposo, fue Dios. Y entonces, en las buenas, en las requete buenas, y en las más buenas, y en las super buenas, debemos estar siempre unidos, perdonándonos, bendiciéndonos y hacer lo que nos corresponde, ¿sí? Entonces, abrazar a nuestra esposa, darle un ósculo santo, un beso, atenderla, darle de comer, subirla, todo lo que necesita, ¿sí? Porque realmente si nosotros aprendemos a cuidar eso, vamos a cuidar la iglesia. Pero si nosotros no hacemos eso, ¿cómo podemos cuidar a los demás? Entonces, no un neófito, o sea, no un ignorante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, ¿sí? Entonces, pues Dios nos está hablando de edificar diario nuestra familia, porque el diablo está siempre buscando la forma de destruir un hogar, de destruir un matrimonio. Y entonces cuando nosotros edificamos diario nuestro matrimonio, cuando nosotros edificamos diario a nuestra esposa, pues aunque el enemigo venga con mentiras y venga con acechanzas y todo, y chismes y calumnias, ya no le va a hacer caso la mujer al diablo, ni el hombre al diablo. ¿Por qué? Porque están en las evidencias y los hechos. Entonces, por eso el Señor quiere que seamos persistentes en edificar nuestro hogar con la palabra de Dios, con amor, ¿sí? Con sabiduría, ¿sí? Y entonces, vamos a ver la palabra de Dios en lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde, ¿sí? Vamos a ver en Efesios 5:33. Efesios 5:33, ¿sí? Efesios 5:33, ¿sí? Efesios 5:33 dice la palabra de Dios: por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, ¿sí? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Esa parte yo no la entendía, me costó entenderla. Si yo no amo a mi esposa, no me amo a mí mismo. Si yo desprecio a mi esposa, me estoy despreciando a mí mismo. Si yo no valoro a mi esposa, me estoy desvalorando a mí mismo, ¿sí? Entonces, eso yo no lo había entendido, y a pesar de que tantos años que ya tenemos en la palabra de Dios, hasta hoy ha venido la revelación, que yo y mi esposa somos una sola carne, no somos dos. Y lo que le pase a ella, me pasa a mí. Y el problema es que a veces, como va uno caminando en el camino de Dios, al principio, hace 22 años, 19 años, yo era lengua larga. Es decir, todo lo que comentaba a mis compañeros de trabajo, lo de mi esposa. Y entonces eso no debe de comentarse ni decir, porque estoy ventilando la vida privada de mi esposa, o al revés, la mujer puede ventilar la vida privada de su esposa con los compañeros de trabajo, y eso es faltarle al respeto. Faltarte al respeto a ti mismo. Entonces, respetar y amar, ¿verdad? Ame también a su mujer como a sí mismo. Pero para eso, nosotros le debemos de pedir a Dios que nos sane. Primero decirle: Señor, enséñame a amarte primero a ti, Señor, Dios Todopoderoso. Pero para amar al Señor, antes tengo que decirle que sane mi corazón de toda herida, de rechazo de mi infancia,
hay muchos que no tuvieron padres y crecieron huérfanos. Nomás tuvieron, los padres tuvieron pues nada más pintados, pero en la realidad no fueron educados con un corazón de madre o de padre, como yo me pasé hace años. Entonces, yo venía con muchas heridas, pero Dios sanó mis heridas. Y entonces empecé a amar a Dios. Y al amarme a mí, puedes tú dar amor, porque no podemos dar algo que no tenemos. Entonces, si nosotros no estamos sanos del corazón, no vamos a poder amar a Dios ni podemos amar a nuestro prójimo. Y entonces, ¿cómo romper eso? Pues pedirle a Dios que te sane y enseguida abrazar a tu esposa. Hay momentos en que la mujer no está de acuerdo con uno. Y el Señor me dice, tú guardas silencio, tú nomás abrázala. Sí, mamita, no hay problema, está bien. ¿Sí? Lo que tú dices. Y ella también va a respetar a ti, cuando uno lo muestra con hechos. Y yo me estoy esforzando, me sigo esforzando, porque realmente al volver a ver el noviazgo, al volver a ver el tiempo con mi esposa, de cómo nos conocimos en situaciones adversas, no fue por dinero, sino fue por amor y sobre todo por el plan de Dios. Y a veces se nos va olvidando, no valoramos, como ya la tenemos en casa, o como ya lo tenemos en casa, dicen, ya no. Pero el Señor quiere que todos los días estemos regando ese amor, todos los días estemos regando esa plantita. No es necesario de dinero, con que salgas a pasear con ella, o comprarte un barquillo, o una paleta, o estar en un parque, en una banca, comentando y escuchándole los problemas que trae, asuntos. Por eso es importante la comunicación. Hace tiempo Dios me enseñó las 17 estrategias que usa Satanás para destruir un matrimonio. Y dentro de ellos el Señor hablaba de la comunicación. Si no hay comunicación con nuestra esposa, entonces el enemigo va a aprovechar para poner duda, para poner, quizás ya esté con otro, ¿no? O quizás ya ande con otra. Por eso ya ni le interesa, ya no quiere tener intimidad conmigo, ¿sí? Pero el Señor quiere que también la mujer y el hombre no chantajeen, que se perdone uno al instante y que espere uno y ver el matrimonio siempre unido, siempre fortalecido, siempre levantado. Porque si nosotros le damos, postergamos eso, le estamos ayudando al diablo. Te perdono, pero no quiero estar contigo. Te perdono, pero no quiero tener intimidad contigo. Y eso es darle lugar al enemigo, porque le estás ayudando. Entonces, el Señor quiere que perdonemos, soltemos y bendecimos y que nos valoremos, porque el día de mañana no sabemos si vivamos, porque los días son inciertos, son inseguros. Y el Señor no quiere que no te cases por bienes, por dinero, porque eso se esfuma en un abrir y cerrar de ojos. Dicen allá en el mundo que es como una ruleta rusa o como la rueda de la fortuna. A veces tienes y de momento te quitarán. Y entonces a veces el hombre se va volviéndose soberbio. Es que yo tengo varias casas, es que yo tengo dinero, aquí yo soy mis chicharrones truenan. Y ya después cuando viene una enfermedad se quedó sin dinero. Pero como la mujer y ese matrimonio no fue por amor, deja al hombre a la mujer o el hombre, a la mujer al hombre. Entonces, eso es en el mundo. Nosotros, el Señor definitivamente no quiere nada de eso. El Señor quiere que sea por amor, por compromiso, por amor. No es por dinero, el dinero va y viene, sino es eso. Y entonces, pues aquí dice que respetar a nuestra esposa, amar a nuestra esposa, es amarnos a nosotros mismos. Está bien claro. En Efesios 5, 21, 24 dice la palabra de Dios. Ahí mismo, pero antes. Efesios capítulo 5, versículo 24, 21 al 24. Dice, someteos los unos a los otros en el amor de Dios. ¿Sí? Las casadas estén sujetas a sus esposos, a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces nos está exhortando el Señor
amar a nuestras mujeres, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y entonces, cada uno debe de saber si lo está haciendo o no está haciendo. El que lo está haciendo, por ejemplo, si la mujer estaba cumpliendo, pues no se debe de preocupar. Y si el hombre o la mujer no lo está haciendo, pues debe de preocuparse, porque el Señor quiere que este mensaje es para mí, que yo lo haga primeramente, que yo lo practique. Y entonces, si nosotros le obedecemos a Dios, vamos a salir victoriosos, diario edificando. A veces llegan cumpleaños y no tienes economía para festejar a eso o darle gracias a Dios, puedes hacerle gracias a Dios. Y aunque le regales un chicle, una galleta, una paleta, lo que sea, es un detalle que eso quedará marcado. Antes yo no lo entendía con mis hijos. Decía, yo voy a trabajar porque ellos necesitan tener alimento. Y yo prefería eso, pero el Señor me corrigió y me dijo, es que no te puedes perder un día por estar cerca de tus hijos. Porque cuando tú fuiste estudiante, cuando tú te graduabas, nadie estaba ahí contigo en tu graduación, tú ya pasaste y viviste. ¿Y qué se siente cuando todos están con su familia y tú solito? Y entonces, ahora prefiero pasarme con mi esposa, mis hijos, en ese día tan especial, aunque no trabaje, porque lo puedo hacer porque tengo mi propio trabajo, empleo, pero los que están trabajando para alguien, pues lógico que no van a poder, pero una tarde lo pueden hacer. Es tiempo de demostrarlo, es tiempo de afirmarlo, pero todos los días debe de regarse, porque llega el momento en que lo vuelves rutina. Tenemos que salir de la rutina, tenemos que romper eso, porque el amor, como ya vimos la vez pasada, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces, pues yo, cuando Dios, el domingo que los siervos oraron, pues le di gracias a Dios, porque ahí Dios hablándome que yo me tenía que volver a enamorar, como cuando me conocí a mi esposa. Desde cuando, el primer día que la vi, el segundo día como la deseaba y cómo trabajaba, o sea, cómo llegaba, ¿no? Pero con el paso del tiempo se enfría, el Señor quiere que no se enfríe, que todos los días mostremos eso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, el diablo ya no va a poder destruir tu matrimonio, ya no va a poder meter engaño, ya no va a poder meter duda. Entonces, y también nos ha hablado de no ser áspero, de no ser rudo, de no ser tosco. ¿Y por qué? Porque dice que la mujer es como un vaso frágil, que se puede quebrar, se puede romper. Y a veces nosotros como hombres, pues se nos olvida que nuestra esposa, la mayoría de su situación biológica y física, pues es hormonal. Y entonces a veces ellas están en un periodo de regla, están molestas, están enojadas. Y nosotros a veces, en lugar de comprender, el Señor nos manda a amar. Nosotros nos manda a abrazar, nos manda a callar, pero sobre todo a ser prudente, ¿verdad? Y es normal, Jesús lloró siendo Dios. Dice la parte más pequeña de la Biblia que nuestro Dios lloró. Y si Él lloró, ¿por qué yo no lloro? Porque allá cuando no conocía a Dios, es que los hombres no lloran, son machos, son hombres. Pero vemos que en la palabra nuestro Dios lloró. Cuando tú lloras, sacas todo. Cuando tú platicas, sacas todo. Es importante platicar. Es importante acordar. Es importante decir, no me agrada esto, no me gusta esto, mira esto. Siempre recordar, sacarlo, porque a veces no lo hablamos y tiramos indirectas, o ya levántate, o mira ya es tarde, o ponemos el radio, ponemos la televisión, ¿sí me entiendes? Entonces, estamos afectando, ¿sí? Estamos afectando, no lo estamos diciendo directo, ¿sí? Pero lo estamos haciendo en directo, ¿sí me entiendes? Yo antes eso lo hacía, ¿sí me entiendes? Yo antes eso hacía. Si agarraba el recogedor, lo sonaba y tiraba, ya es hora de levantarse y nadie, y yo solito, ¿no? Pero yo después entendí que cada quien necesitaba un descanso, ¿sí me entiendes?
Y bueno, va uno aprendiendo a respetar. Entonces va uno aprendiendo a honrar. Entonces hay que amar a nuestra esposa y amar a sus padres. ¿Sí? Y a sus hermanos. Eso no lo había entendido. Fíjate, a pesar de tantos años. Y es al revés, también la mujer debe amarle. Bueno, le digo, el que lo está haciendo, no preocúpese. Pero el que no lo ha hecho, preocúpese. Hay mujeres que no aman al suegro ni a la suegra, ni a los hermanos, ni quieren que entren. Pero ese es un error garrafal. Porque sea como sea, es la familia en la cual Dios te permitió casarte y toda su familia. Claro que no se deben de meter en un matrimonio. El matrimonio nada más es de dos. Ni la mujer, ni el suegro, ni la suegra, ni los hermanos, no. No se deben de meter, solamente es un matrimonio de dos. Y eso es importante tenerlo porque muchos matrimonios se destruyen por los chismes de la suegra, por los chismes del suegro, por los chismes de los hermanos, ¿sí me entienden? Entonces nomás es de dos, ¿sí? Entonces, pues Dios nos está enseñando, ¿sí? Dice la palabra de Dios que vamos a ver en Hebreos 10, 35, 37. Hebreos capítulo 10, versículo del 35 al 37. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 37. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Es decir, que nosotros en este tiempo debemos de estar confiando absolutamente más que en todo esto del trabajo, en todo esto de tu negocio. Debes de estar confiando absolutamente en Dios, porque estamos en un tiempo tan peligroso. Muchos confían más en su trabajo, muchos confían más en su negocio, muchos confían más en la economía de la nación donde están viviendo. Muchos están confiando más en la bolsa de valores para ver cómo van sus ganancias en su empresa y se olvidan del que no les va a fallar. Porque cuando te corran de tu trabajo, ¿quién te va a consolar? Jesús. Cuando te despidan de ese negocio que quebró o no pudo hacerse, ¿quién te va a dar otro negocio? Jesús. Jesucristo. Entonces nuestra confianza debe estar primeramente en Dios, poniendo a Dios en primer lugar. Cuando Dios está en un hogar, en un matrimonio, ese matrimonio, por más pruebas y que Dios permita, va a salir victorioso, porque a través de la sabiduría, del consejo de Dios, del perdón, del respeto, de honrar y de amar, debe ser en primer lugar del hombre hacia la mujer. Porque a veces nosotros decimos, es que cuando tú te casas, cuando no conoces a Dios, tú vas con la intención de que alguien te ame. La gente se casa con que dice que quiero que me ame, pero en Dios es al revés. Te casas para tú dar amor, porque Jesús murió en la cruz y murió por amor a ti. Entonces, el verdadero matrimonio es casarse para dar amor. Siempre amor, siempre bendecir, siempre sembrar. Entonces, si no lo hemos hecho, hay que sembrar diario. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Estás cansada? ¿Estás cansado? ¿Te trataron bien? ¿Te trataron mal? ¿Qué problemas tuviste? Hay que a diario platicar, ¿sí? Para que de esa manera, si yo antes en lugar de que le diera ánimo a mi esposa, edificaba lo contrario. Si ya venía cansada, en lugar de que le diera una palabra de aliento, dice, ahora tú también, ¿sí? Entonces Dios quiere que aprendamos a edificar por Él. Todos vamos creciendo, todos vamos avanzando, ¿sí? Entonces nuestra confianza debe estar en Cristo. Vamos a ver en San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 13, ¿sí? Versículo del 54 al 58.
¿sí? San Mateo capítulo 13, versículo del 54 al 58. Dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 13, versículo del 54 al 58. ¿Ya lo tienen? San Mateo capítulo 13, versículo del 54 al 58, Reina Valera 1960. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Sí? ¿No se llama su madre María y a sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, si te das cuenta, nos está hablando de incredulidad. Nosotros, el enemigo, para destruir el matrimonio, el Satanás quiere destruir la confianza que tú tengas, que tu esposa no tenga en ti, que tú no tengas en tu esposa. Es una estrategia y usa para no creer que va a cambiar, no creer que va a cambiar tu esposo o tu esposa. Pero esas son palabras del diablo para destruirte. Nosotros no debemos de dar cabida. Si nosotros debemos decir: mi esposo lo va a cambiar Dios. Pero tú tienes que hacer el primero en orar por él. Tú tienes que ir, ponerme para orar por mi esposa, por orar por mis hijos. Ir a su cama y orar. Y pedirle a Dios que le abra el entendimiento. A veces no sabemos que el primero a cambiar somos nosotros. Y ya nada más, cámbialo, quítale esto. Ay, esto no me gusta, mira, no le gusta trabajar, mira las cosas donde las deja, mira su ropa, mira sus zapatos, mira sus calcetinas, mira sus calzones, donde los abotó. Sí. Y yo tengo que recoger todo. Enséñale que sea ordenado. Pero nada más decimos: bueno, pero tú lo estás haciendo. Por eso les digo que de lo que si tú vamos a visitar una casa, por ejemplo, de un hermano, al entrar nos vamos a dar cuenta cómo está su corazón. Si la casa es un pleito de perros, como dicen en el mundo, o si la casa es el trastero por allá, junto con la ropa junto, los libros, los juguetes, las paredes pintarrajeadas, cayéndose, eso quiere decir que ese corazón de esa persona está mal. Porque lo que tiene adentro está manifestando en el lugar de vida. Ve un chiquero donde está un marrano, ¿sí? Como que no lo limpien, que no hagan nada ahí. ¿Cómo está ese lugar? Hay moscas, hay pedazos de tortilla, hay excremento, hay muchas cosas, ¿sí? Apesta, ¿sí? ¿Cómo te diré? Y entonces, y vemos, por ejemplo, un gallinero, ¿cómo está? Y vemos este gallo es fuerte, le gusta cantar, le gusta, o sea, los gallos son ordenados. A veces los animales son más ordenados que los humanos. Entonces, hay que creer en Dios, hay que creer que Él lo hace, ¿sí? Porque si nosotros no creemos en que Dios va a ordenarnos, que Dios va a cambiarnos, pues si Dios es para Él nada es imposible. Pero a veces nomás apuntamos, es que mira, es que ella, es que él. Bueno, y ese dedo en lugar que diga: ya barriste, ya trapeaste, ya hiciste de comer, ya ordenaste, ya le trajiste rosas, ya le trajiste un chicle, ya le trajiste un abrazo, ya le diste un beso, ya le diste masaje, ya la sacaste a pasear. ¿Sí me entiendes? No se trata de dinero. ¿Por qué? Porque estamos en una situación muy difícil donde puede ser que el hombre anteriormente tenía un buen trabajo y ahora no, o al revés, la mujer no tenía y ahora ella. ¿Sí me entiendes? Pero cuando uno se casa por dinero,
no importando lo que suceda en la economía del hogar, tú vas a seguir siendo el mismo. Vas a seguir siendo humilde, vas a seguir siendo como te presentaste desde el inicio, que lo conociste o la conociste. No vas a cambiar. Las posiciones no te van a cambiar. Si la viste gorda, la sigues amando. Si la viste delgadita, ¿sí? Y ahora ya la ves obesa, pues no la desprecies. Dile, vamos a hacer ejercicio, ¿sí? O sea, hay muchas cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, a veces no nos aceptamos, nomás como cuando novios, es que eras delgadita, y ahora ya no puedo ni abrazarte, o no puedo estar aquí encima de ti. ¿Sí me entiendes? Se va perdiendo eso. Entonces, Dios quiere que tengamos esa disciplina de hacer ejercicio, ¿sí? De tener esos, lo que somos, ¿no? Lavarse los boca, cepillarse diario. Porque a veces dices, si me quieres dar un beso y te huele la boca, ¿sí? Todo eso va saliendo, te huelen los pies, te huelen los zapatos, saca los zapatos, tíralos allá, sácalos allá afuera, ¿sí me entiendes? Entonces, primeramente nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos, qué es lo que no hemos hecho, qué es lo que hicimos mal, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que nos falta, qué no hemos atendido, qué nos hemos hecho concha, qué tenemos que hacer responsabilidad. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere que tú seas como Dios quiere. Una reina, la mujer, y un príncipe, los varones. No vivir como mendigo, no vivir como pordiosero, no vivir como indigente. Porque hay mucha gente que llega un momento que se deprime la mujer o se deprime el varón. Y ya ni se peina, ni se lava los dientes, ni se bolea, nada. De lejos no se baña. De lejos los veo hasta que le huele la boca. Oye, o no te... De muchos mis hermanos les digo, ¿quieres buscar trabajo? Y no te peinas. Avergüenzas a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que corregir todo eso. Ahora vamos a ver ahí mismo San Mateo 14, del 1 al 5. En aquel tiempo, San Mateo capítulo 14, versículo del 1 al 5, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había perdido a Juan, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, ¿no te es lícito tenerla? Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. ¿Sí? Entonces, sabemos que cuando tú ya eres cristiano y tienes una mujer que le revela a Dios todo de ti, ya no le puedes tú engañar a tu esposa. Porque a veces tú puedes decirle a tu esposa, ¿dónde estabas? Y tú puedes argumentar, no, pues es que estaba en el trabajo. Cuando no, ya te fuiste a pasear por allá y pensabas que tú ibas a engañar a tu esposa. Pero no, porque ya en tu casa hay una mujer de Dios y ya no la puedes engañar. En mi caso, por ejemplo, yo no puedo engañar en lo más mínimo a mi esposa porque ella le revela todo. Cuando le estoy diciendo la verdad y cuando le estoy mintiendo, ella me dice, estás mintiendo. ¿Sí? De frente. Y entonces le digo, mejor decirle la verdad, aunque duela. Entonces, tener aquí, hablaban de Jesús que tenían a un profeta, ¿sí? Pero tenían el pueblo porque tenían a Juan por profeta. Entonces, aquí también nosotros, que estamos sirviendo, mi esposa y yo, a veces tú llegarás queriendo decir, apóstol, no llegué por esto. Tú nos dices, nosotros no te decimos nada. Porque queremos edificar, no queremos lastimar, ni herir, no es nuestra función. Pero sabemos quién nos está diciendo la verdad y quién no nos está diciendo la verdad. Amén. Quién realmente está siendo sincero y quién está mintiendo. Amén. ¿Sí me entiendes? Entonces, amén, en un matrimonio pasa lo mismo. Si una hija de Dios ya no tiene que andar viendo otros, ni yo como varón, porque eso también me ha corregido Dios. Mis ojos solamente deben estar en mi esposa,
Porque luego vas con tu esposa y va pasando una mujer y ya la estás viendo y estás faltando respeto a tu esposa. O al revés, la mujer va con su esposo y se hace que no ve y ve al otro que está musculoso. Entonces cuando nos los hacen es cuando sentimos feo, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que realmente nos vayamos, el matrimonio se vaya alineando. Nosotros solamente tenemos que admirar a nuestra esposa. Tenemos que honrar a nuestra esposa, tenemos que amar a nuestra esposa, tenemos que edificar diario y preocuparnos por ella, poniéndonos en la brecha. ¿Por qué? Porque se nos olvida, se nos va olvidando. O a veces decimos, es que ya lo tengo seguro, ya está aquí. O ya la tengo segura, pero no se trata de eso. Se trata de que, así como Jesús diario nos amó, diario estamos edificando el amor, para que cuando el enemigo quiera destruir el hogar, no va a prevalecer sus mentiras. Porque los hechos y evidencias son más que con hechos. Entonces, es interesante corregir. Sí, en Primera de Pedro 3:7 dice la palabra de Dios, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿qué tengo que tener cuidado? De que mi esposa es un vaso frágil, y yo como ministro de Dios, si yo tengo un altercado con ella y no le pido perdón y voy al Padre, no me va a escuchar. Primeramente tengo que ir a ella, decirle: perdóname, mira, es que pues, estaba molesto, salí del trabajo, estaba estresado, estaba con un calor y tú me estabas hablando y no me hablaste en el momento correcto. Perdóname por decirte estas palabras, por decirte esto, por esta actitud, por este trato. Perdóname en el nombre de Jesús. Te suelto y te bendigo y te amo en el nombre de Jesús. Esa es la forma de vencer diario. Porque el enemigo está buscando cualquier cosita para que el hombre y la mujer haya discusión. ¿Sí me entiendes? Y si nosotros no edificamos diario con hechos a nuestra esposa y a nuestros hijos, el enemigo va a poder avanzar. Pero cuando nosotros diario edificamos, diario estamos haciendo lo que Dios nos dice aquí: maridos, vivid con ellas sabiamente, sabiamente, no toscamente, no ásperamente, no gritándole, no insultándola, no igualándose, sino dice sabiamente. ¿Qué es sabiamente? Pues es saber que a veces que ella esté enojada o esté en una situación de menstruación y se desespere y no esté de acuerdo. Yo te voy a decir: sí, mi amor, está bien, lo que tú dices, tienes razón, y guarda silencio y ya. Porque si no, ¿verdad? Como a vaso frágil, agarras un vaso de vidrio, se quiebra. Y luego para volver a agarrar el vaso, construirlo, pues... Entonces, el vaso frágil, pues puede ser como una flor que no se marchita, así como cuando compramos una flor y ¡ay, que lleguen bien las flores hasta su destino! Es que no se le caigan las hojas, que no se le caigan los pétalos, que no se marchite, que no sea de 3 días atrás, sino de hoy, así como las tortillas, ¿no? Es un detalle que, pues, que cuando uno recibe se da uno cuenta, o simplemente cuando te dan por teléfono: se preocupa por mí, o le intereso. ¿Sí me entiendes? Entonces es mejor dar que recibir, pero con hechos. Entonces, Dios nos está hablando, y dice la palabra en 1 de Pedro 3, 1 al 6. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Ayer mi esposa me sorprendió, yo le ayudé y cuando le dije a mis hijos: le dicen a su mamita que vaya a comprar tortillas, y mi esposa se fue. Entonces sí he entendido eso. Si nosotros como hombres nos sujetamos a Dios
y hacemos lo que Dios nos corresponde con nuestra esposa, por ende nuestra esposa no nos va a recalcar, no nos va a decir nada. Dice, pues está poniendo el ejemplo, ¿qué le puedo decir? ¿Sí? Si Miguel se está lavando los dientes, se está boleando, se está ordenando su cama, le está ayudando a lavar los trastes, le está ayudando a hacer de comida, le está ya dando masaje, o le dio un chicle en el día de su cumpleaños, o una flor, no importa, no importa. ¿Qué le va a decir la mujer? Nada, porque lo está haciendo con ejemplo. Pero si nada más es de palabras, no hay nada, pues no. Entonces, es diario. ¿Cuántas veces? Diario. ¿Cuántas veces los 365, 60, sí, los 300, todos los días del año? Y de esa manera, cuando nosotros edificamos, no solamente con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque nuestros hijos también a veces les gritamos, les insultamos, no tenemos paciencia, no los escuchamos, no entendemos sus problemas. También debemos de que ellos tengan confianza buena con nosotros, porque si no dicen, ay, viene mi padre, mejor me escondo. Te tienen miedo, y eso no debe de ser en un hijo de Dios. Más bien, ahí viene mi mamá, ahí viene mi papá, le voy a comentar lo que me pasó. Porque ellos deben de ser amigos de nosotros. Vemos así, que cuesta llegar a esos niveles y cuesta. Y una de ellas es que cuando estés comiendo en la mañana, desayunando con tu familia, no se trate de hablar de nadie, porque luego estás hablando de alguien y ya se discutió ahí en la comida. No se debe de hablar de nadie más que es hora de comer, porque luego ya estás en la mesa con tu familia, estás comiendo, de momento uno se le ocurrió hablar de alguien y ya terminaron en broncas. Ya hasta ni terminaste de comer, ¿sí me entiendes? Antes de ir a la mesa y después de ir a la mesa, nada de hablar de nadie. Mejor a comer y beber y hasta el último. Porque si no van a mitad, ya es que ya hablaron, ya hasta se pelearon y ya. ¿Sí me entienden? Ya ni la comida te sale buena. Y también otra es saber ser responsable. Si tengo dos noticias y una no es agradable y una agradable, tengo que saber cuándo darla. En qué momento darla y cómo darla, porque a veces la damos hasta gritando, hasta desesperados, y hasta entonces en lugar de darle paz al otro hasta que la contagias y la estresas, en lugar de que le dieras ánimo. ¿Sí me entendiste? Yo eso también lo estoy aprendiendo, ¿sí? Entonces también lo que debemos de entender y que quede bien claro, tú no eres copia de nadie, yo no soy copia de nadie, ni mi esposa de nadie. Por eso somos complemento. Lo que yo no tengo, ella lo tiene. Y lo que ella tiene, yo no lo tengo. Porque a veces queremos que yo quiero que a fuerza mi mujer sea igual que yo. Si no, no. O a veces el hombre quiere, la mujer quiere igual que sea como ella. Es imposible. Somos complementos. Culturas diferentes, valores diferentes, educación diferente, tiempos diferentes. Y entonces al juntarse se va a acoplar. Eso es lo correcto. Si uno es gastalón, el otro ahorra. Por eso yo la explicación no me lo ha puesto Dios en mí, porque yo me he venido aprendiendo a administrar. Y mi esposa es para administrar por tremendo. Si yo el dinero lo tengo, me lo quemo en 2 o 3 días y ella lo administra. Y a veces yo digo, Señor, ¿por qué el enemigo trata de meterse? Es que te está mandando. Ella quiere controlarte, quiere tener dinero. Esa es la voz del diablo. Pero si tu mujer te está guardando el dinero, te está administrando el dinero, pues dale gracias a Dios. Por eso dijo un viejito allá en el mundo, que no se casó, dice, no, la mujer, antojitos. La mujer, paseos. La mujer quiere todo. Y luego si me sale escoba, mejor no. Entonces, lo que te quiero decir, que si Dios nos ha dado una mujer prudente, trabajadora, responsable,
buena administradora, ¿qué más queremos? Pero a veces el diablo trata de engañarnos. Ay, es que mira, te quiere controlar. Ella quiere tener todo. Pero lo que he aprendido es que si lo que te sucede te hace ser mejor, es de Dios. Porque a veces el diablo es útil y nos trata de engañar. Mira, tu mujer te quiere manipular, te quiere tener como un mandilón. Y no es así. Realmente no es así. Entonces yo he aprendido que lo que te acerca de Dios para ser mejor, eso así es desarmado al diablo, porque antes me engañaba. Y dije, no, pero es que mi esposa quiere que sea mejor para Dios, que sea excelente, que sea puntual, que llegue a tiempo. No, entonces si es de Dios, no me está manipulando. Ella está impulsándome a ser mejor, a que nos vaya bien en la economía, que lo que gastamos nos rinda, lo cuida. Aunque a veces yo digo, es que tengo que comprar, y me dicen, lo malo, necesario, aquí lo que falta. Y es cierto, ¿por qué? Porque los gastos hormigas son los que queman y destruyen las finanzas de un hogar. A veces no, que no lo necesitamos y lo compramos y hay nada más para que vean que yo puedo comprar. O como allá en el mundo, ¿no? El que pone un cartón de cerveza, yo pongo 3 para que vea que tiene dinero. El otro día no tiene nada. Tiene dolor de cabeza, tiene deudas y está borracho, lo despidieron del trabajo y está volviendo a pedir dinero y le adelanten una quincena más. ¿Sí me entiendes? Entonces, si nosotros, Dios nos ha dado una mujer o un hombre con esas cualidades, hay que cuidar. Hay que cuidar. Hay que estar en acuerdo. Estar en acuerdo es, pues aunque uno no esté en acuerdo, entendió que tiene que estar en acuerdo por el bien de la familia. Y entonces, o a veces si le compras a tu esposa o a tus hijos, cómprale a todos. Porque el problema es que le compras uno y a los demás no. ¿Sí me entiendes? Entonces, siempre cuando se compres a todos. Porque si no, entonces está rechazando a los demás. Y el diablo dice, no te ama tu suegra, no te ama tu suegro. Mira, ni te invitó. El enemigo trabaja ahí para derribarlo, aclararlo, ¿no? Decir, ¿sabes qué, hijo? Pues no te alcancé, pero la que sigue te toca. El chiste es que le toque a todos, ser parejo. Porque a veces en las familias, cuando somos mucho, es que nomás quieres tener a tu mamá. Y yo quiero que esté mamá con nosotros, o mi papá. ¿Sí me entiendes? Y empiezan los jalones. Es que no me quiere mi mamá, es que me odia mi mamá. Pero no es así cuando la mujer o la mamá ni siquiera, nada más entre familia, entre hermanos se están peleando. ¿Sí me entienden? Y a veces uno es más sentido, más sentimental, y ya por no saludarlo, cualquier cosa ya sintió mal. Entonces está bien claro aquí. ¿Sí? Entonces, estamos viendo en Primera de Pedro, que vimos, ¿sí? 3:1, ¿sí? Asimismo vosotros mujeres sujetaos a vuestros maridos para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, a veces la mujer quiere sujetar al hombre de la corbata así, ahorcarlo, así no es la sujeción. Más bien, pues si ella es un ejemplo, pues ¿qué tú le puedes decir? Nada. O al revés. Si el hombre quiere que su esposa se sujete a nosotros primero a Dios. Porque si no, nomás no. Es un principio de liderazgo. Entonces, nosotros diario tenemos que estar viendo la tarea de edificar nuestro hogar, de edificar nuestro matrimonio todos los días, porque el diablo anda como león queriendo devorar tu matrimonio, porque devorando y destruyéndolo destruyó generaciones. Y cuando uno diario está edificando con ¿cómo estás? Preocupándote por ella, cuidándola, acompañándola al trabajo, todo lo que sea, lo que tienes que hacer, ya el diablo no va a poder hacer nada. Porque a veces ni siquiera, es que ya viste a tu esposo dónde estaba. Andaba con otra, cuando ni siquiera. ¿Y cuántos no se han destruido así por calumnias? Porque se perdió la comunicación. Porque no se edificó el hogar diariamente con muestras de hechos de amor. Y entonces faltó la comunicación. El Señor quiere que nos procuremos estar en comunicación todos los días.
todos los días, todos los días. ¿Qué nos pasó? Para que de esa manera se desarme al diablo diario. Y cuando él empiece con un ataque de celos, un ataque de calumnias o de acusación y de intrigas, no prosperará. Porque tú estás viendo cómo es tu mujer o tu esposo. ¿Sí me entiendes? En Efesios 5, 20, 29. Todavía estamos en el tiempo. ¿Sí? Sí. Efesios 5, 20 al 29. Dice la palabra de Dios: dando siempre gracias por todo al Dios Padre. Y Efesios capítulo 5, versículo del 20 al 29. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces cuando pasamos pruebas entre matrimonio, uno dice: ya no te aguanto, ya no quiero estar escuchándote, mejor cállate. Sí, llega ese momento. Pero ¿por qué sucede eso? Porque no entendemos que cuando ya estamos en Cristo, Dios nos está corrigiendo, Dios nos está exhortando, Dios nos está alineando, Dios nos está hablando entre alerta: vuelvan a mí. Y entonces, todo lo que pasamos es para bien, no es para mal. Y entonces, aunque no lo entendamos, ¿qué tenemos que decirle? Gracias, Señor. Porque a veces lo que sucede es que la mujer quiere cambiar al esposo y hay agua más o si no a palabras. Pero nosotros no vamos a cambiar a nadie, ni la mujer ni el hombre. El que lo va a hacer es Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Si lo hacemos. Entonces, dar gracias a Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí ya vimos, ahora vamos a ver en el 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. ¿Sí? En el 26, 27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Como a sus mismos cuerpos, ahí ya está bien claro. Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Eso yo no lo había entendido. ¿Sí me entiendes? Si yo amo a mi mujer, me amo a mí mismo. Si yo no amo a mi mujer, no me amo a mí mismo. ¿Sí? Si no respeto a mi mujer, no me respeto a mí mismo. Si no honro a mi mujer, no me honro a mí mismo. Si no sirvo a mi mujer, no me sirvo a mí mismo. Y Dios quiere que le sirvamos. Y eso no es fácil. A veces dices: ay, eso otra vez tengo que hacerlo. Pues es que es un mandato de Dios. Por eso Dios te entregó a tu familia, te entregó a tu esposa para todos los días. Por eso fue el matrimonio. Dice que en la situación de escasez y en abundancia, en enfermedad o en salud, debes estar firme, debes estar ahí, hasta que lo separe que la muerte. Entonces es un compromiso con el Señor, con Dios. No es que ahorita, ay, ya mejor ya no, me huele mucho tus pies, me huele mucho tu boca, o no te conocía como eres. Mejor hay cada quien, y así no es, porque es un compromiso. Entonces, en el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Sí? Entonces, a veces pensamos que darle de comer o darle dinero es suficiente, sustentar. A veces yo pensaba así antes y llegué a la conclusión que no es eso. Hay muchos en la escuela que vas y los papás no están, nomás los niños van, están solos. Muy raro, hasta nomás la hora de las calificaciones. Pero ¿cómo crees que se sientan esos niños cuando no son acompañados por sus padres? ¿Cómo se sentirán? En el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjate. Porque por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Esto a veces sucede que las mujeres o el hombre tiene que cortar el cordón umbilical, porque la mujer todo el tiempo quiere estar con sus padres, o a veces el hombre todo el tiempo quiere estar con sus padres. Y por eso muchos dicen, es que yo me casé con ella, no me casé con sus padres. O al revés, dice la mujer, es que yo me casé con él, no con sus padres. Hay, sí hay. Pero cuando nosotros sabemos qué dice la palabra, pues no nos vamos a dejar mal influenciar, porque a veces el matrimonio está bien, pero ya está hablando con alguien, ya regresa de su casa, oye, ¿qué te hicieron? Ya estás cambiado, ya viene hasta enojado con su esposa, o al revés. ¿Sí me entiendes? Entonces, Dios nos está edificando, nos está diciendo hoy que seamos persistentes en cuidar el amor y edificar nuestro hogar, para de esa manera ganar la batalla en nuestro hogar. Para que de esa manera el enemigo no funcione sus mentiras, no funcionen sus dardos, no funcionen sus estrategias. ¿Cómo vamos a destruir todo eso que se levanta contra el matrimonio y el hogar? Edificando con palabras de victoria, de bendición, haciéndole de comer a su esposa, barriendo, trapeando, lavándole los trastes, llevarla al médico, sacarla a pasear, regándole unas flores, dándole masaje, escuchándola, comprendiéndola. Y aunque no, a veces hay momentos que no se podrá comprender, a darle un abrazo y decirle, tienes razón. Entonces, ¿cuándo lo tengo que hacer? Un día, todos los días. Y a veces la gente que no conoce a Dios nos ven como si fuéramos otra cosa. ¿Sí me entiendes? Pero realmente si no aprendemos a servir a nuestra esposa y a nuestros hijos, ¿tú crees que puedes servir a Dios? O si no puedes cuidar tu familia, puedes cuidar una iglesia, pues no. Entonces, esta es la palabra que nos trajo Dios. Aplaudamos.